Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el diseño de web services utilizando Python, para lo cual lo primero que debemos hacer es tener las herramientas necesarias para la instalación de este tipo de programas. Bien, empezaremos con lo que es dos programas necesarios para esto. Por un lado debemos tener instalado Python y por otro lado lo que es Visual Studio Code. ¿Okay? Entonces podríamos descargar lo que es la última versión de Python 3.12, pero como esto va a ser usado en un servidor que tiene hasta la versión 3.1, 3.10, entonces lo que haremos es irnos a All Releases y en esa parte vamos a buscar la versión 3.10. Entonces vamos a buscarla, la 3.10.0. En este caso vamos a ver 3.10. No está aquí está. Entonces la versión 3.10.0 que salió en octubre de 2021. Entonces vamos a bajar esa. Ok. Okay. Aquí están los archivos. Entonces vamos a buscar el instalador. En mi caso yo tengo lo que es Windows 10 con 64 bits, entonces voy a bajar este que dice Windows Installer. Ok, y entonces lo voy a guardar. Entonces lo voy a mandar en la carpeta de software. Ok, aquí lo voy a guardar. Ok, y después lo otro que necesitamos es Visual Studio Code. Pues es la versión estable, está bien, pueden bajar la que sea más adecuada para su sistema operativo. Vamos a bajarla. Aquí aparece automáticamente, esta es la última versión. Entonces vamos a buscar software. Ahí está, y lo bajamos. Bueno, ya está bajado ambos programas, entonces lo que vamos a hacer es instalarlo. Entonces aquí ya tenemos los dos programas, lo que es Python y lo que es Visual Studio Code. Vamos a instalar Python. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es instalar Python 3.10. Vamos a darle en Install Now, pero lo que vamos a hacer es agregar el Python 3.10 al path. ¿Esto para qué? Para que sea reconocido el comando de Python en la consola. Entonces vamos a darle aquí en agregar y vamos a darle en instalar ahora. Bueno, ahí se va a instalar Python. Vamos a esperar a que se instale. Ok, ya se instaló. Entonces ya podríamos comprobar aquí en la consola cmd si ya está instalado. Ponemos Python y ya nos aparece Python 3.10. Ya aparece el comando. Entonces ya lo podemos cerrar. Ahora necesitamos instalar Visual Studio Code. Vamos a instalarlo. Aceptamos la licencia, la pueden leer si quieren. Ok, también aquí ya está agregado el path. Y bueno, vamos a darle instalar. Y ahí, bueno, vamos a esperar a que termine de instalar Visual Studio Code. Y bueno, aquí dice ejecutar Visual Studio Code, pues le damos en finalizar. Ok, ya tenemos aquí Visual Studio Code. Lo que vamos a hacer es instalar los plugins necesarios para trabajar. De hecho solo es un plugin, entonces vamos irnos aquí a extensiones y aquí nos aparecen las extensiones que están instaladas. En este caso ya he usado antes Visual Studio Code, así que me aparecen. Entonces vamos a agregar aquí Python, vamos a buscar
Y bueno, aquí lo que es Python IntelliSense es algo que necesitamos para ejecutar Python, que nos ayude. Le vamos a dar en instalar. Entonces, ok, entonces aquí le vamos a dar en instalar, o también le pueden dar en esta parte. Aquí nos aparece ya más completo al hacerle clic. Este caso es de Microsoft, entonces sí que nos da la confianza de poder instalarlo. Es una extensión para Python, le damos en install y ahí está instalándolo. Ok, ya lo instaló, entonces ya tenemos el plugin. Ahora nos vamos a ir aquí en explorar y aquí necesitamos abrir un folder para poder trabajar. Le damos aquí en open folder y bueno, hay que buscar un lugar de trabajo. Por ejemplo, yo tengo aquí en documentos una parte que dice Python scripts y bueno, aquí voy a crear una nueva carpeta para el ejemplo le voy a llamar. Ok, entonces la creo, ya se creó, le doy seleccionar carpeta y ya aparece la carpeta seleccionada. Entonces aquí voy a agregar un elemento para hacer la prueba. Entonces aquí le voy a llamar, por ejemplo, prueba.py, que es la extensión de Python. Se crea el archivo y vamos a mandar un mensaje: print hola mundo. Entonces ya con eso, haciéndole clic aquí, debería funcionar este programita. Vamos a ver. Ok, aquí aparece ya la consola y podemos ver que aparece el mensaje hola mundo. Eso quiere decir que nuestro sistema con Python 3.10 y Visual Studio Code está funcionando bien. Aquí ya podríamos hacer algunas otras operaciones para probar que está funcionando Python, pero esta es la forma básica de probar. Bueno, ahora vamos a observar cómo vamos a hacer nuestra aplicación. En este caso nosotros necesitamos para hacer esto de lo que son web services, lo que es Flask. Por lo tanto vamos a instalar Flask por medio del comando pip. Entonces vamos a abrir una consola para poder hacer esa parte. Pip install Flask. Y va a buscar la información y entonces ya va a tener actualizado lo que es instalado, perdón, lo que es Flask. Ya tenemos Flask. Por medio de esto vamos a poder nosotros ya programar lo que es nuestro servicio web por medio de Flask. Ok, ya cerramos esta parte. Ok, lo primero que haremos es crear una librería en Python que tenga dos funciones. En este caso van a ser el cálculo de figuras geométricas, esto con la idea de tener códigos que se puedan reutilizar y después volverlos web services, cada uno de ellos. Entonces aquí vamos a crear otro archivo para empezar a hacer esta prueba. Entonces vamos a crear otro archivo, lo vamos a llamar geo.py. En este caso geo va a ser una librería que tenga funciones de tipo geométrico. Entonces aquí vamos a hacer, por ejemplo, vamos a definir dos funciones. Por ejemplo, uno que es área círculo. Ok. Para calcular el área del círculo, lo que necesitamos, si recordamos nuestras materias
de matemáticas es la fórmula, que es área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces lo que necesitamos es el radio y calcular el área. Área sería igual a pi. Entonces, en este caso podemos poner 3.1416 por radio por radio. Esto sería radio al cuadrado y retornamos el valor del área. Ok. Entonces aquí ya definimos una de las funciones de Geo. Le damos en guardar todo para tenerlo salvado y no se nos vaya a perder la información. Ahora vamos a hacer otra función. Por ejemplo, vamos a definir área triángulo. Para eso necesitamos las variables para calcular área, que sería base y altura. Ok, y si recordamos, la fórmula del triángulo es área es igual a base por altura, todo eso sobre 2, y lo retornamos. Ok, y pues le damos en guardar. Ok, ya tenemos aquí dos funciones que podemos utilizar en otra parte, en otro código, para poder hacer la prueba. Entonces vamos a hacer la prueba de estas dos funciones para ver que sí efectivamente hacen su trabajo, y después haremos la parte de Flask, que los va a volver web services. Nos vamos aquí a prueba, donde está el Hola Mundo, y aquí lo que vamos a hacer es importar las funciones. Entonces vamos a poner aquí from geo, o sea, el nombre de nuestra librería, import asterisco, es decir, vamos a importar todo lo que esté ahí. Entonces vamos a poder calcular el área de algo. Por ejemplo, si nosotros definimos, utilizamos lo que es la función área triángulo. Entonces, por ejemplo, si nosotros definimos radio es igual a, por ejemplo, a 10, entonces mandamos a llamar área círculo, le pasamos lo que es radio. Ok, y bueno, lo asignamos a la variable área es igual a área círculo. Bueno, entonces podemos imprimir vamos a imprimir el área del círculo es, y le ponemos aquí un más y str para convertir la variable en cadena área. Esto debería podernos poder mostrar el área del círculo. Si nos marca un error, pues procedemos a observar cuál es. Ok, entonces aquí podemos ver el cálculo. Dice el área del círculo es 314.16, porque bueno, en este caso, como es pi por radio al cuadrado, el cuadrado de 10 es 100, al multiplicarlo por 3.14, pues ya nos da 314.16. Con esto, hasta aquí podemos ver que funciona nuestra librería Geo. También podríamos llamar a triángulo. Y entonces estas funciones las podemos reutilizar y las vamos a utilizar para lo que es la parte de Flask. Bueno, ahora vamos a hacer la parte de Flask para utilizar estas funciones. Entonces aquí en lo que es nuestra carpeta ejemplo vamos a agregar un archivo más. Vamos a agregar el archivo app, se le vamos a llamar .py, que va a ser la aplicación que nosotros vamos a utilizar. En este caso nosotros vamos a utilizar Flask y otras funciones como lo que es un formato JSON. Entonces from Flask, vamos a agregarlo, from Flask, importamos Flask, coma, request, coma, JSONIFY. Ok,
Este nos va a permitir almacenar datos de tipo JSON para nuestro ejemplo. ¿Okay? Y también vamos a importar lo que son las funciones de geo que vamos a utilizar aquí. Entonces from geo import asterisco. Vamos a importar todas las librerías que están ahí. Ok, ya tenemos esto. Entonces vamos a definir la app de Flask. Sería app es igual a Flask, entre paréntesis vamos a agregar lo que es la directiva name. Ajá, ahí está, lo que quiere decir que este es el nombre. Bueno, entonces vamos a agregar entonces la directiva name, y bueno, también vamos a agregar sí name es igual a main. Y aquí le vamos a poner que va a ser el tipo de book. Ajá. Y bueno, aquí ya hemos definido lo que es las directivas donde debe estar el código de Flask entre estas dos directivas. En caso de que nosotros fuéramos a hacer un servidor que sí se viera a través de toda la red, aquí deberíamos poner las IPs que lo puedan ver en toda la red. En este caso solamente lo vamos a hacer como local, entonces no es necesario. Y bueno, vamos a agregar entonces las funciones de Flask que nos van a servir para, por ejemplo, utilizar las funciones de geometría. Le voy a dar aquí en guardar para tenerlo ya guardadito. Ok, vamos a definir la función, por ejemplo, para círculo. Entonces vamos a poner aquí arroba app.route. Esto lo que va a hacer es definir la ruta desde donde está el nombre del servidor, que en este caso sería el localhost o 127.0.0.1. Le vamos a decir cuál es la ruta de nuestra función. Entonces nos va a permitir decirle la ruta como si fuera una carpeta virtual. Entonces aquí vamos a definir que la ruta es, le vamos a poner el nombre de círculo para hacer referencia a qué operación es, coma, y le vamos a decir los métodos que acepta por medio de la petición web. Entonces serían methods igual a, en este caso, post. Ok, entonces ahí vamos a agregar el método post. Cuando nosotros accedamos a este web service, vamos a utilizar este método para acceder. Y bueno, ya esta es lo que define la ruta de donde está el web service. Ahora vamos a definir el código del web service, definiendo una función como lo hacemos en Python. Definimos la función. Entonces vamos a poner un try para evaluar. Entonces vamos a definir lo que es data. Data va a ser igual a lo que es el request. Entonces el request va a ser por medio de JSON. Ok, entonces vamos a darle a data los datos que necesitamos. Para calcular el área del círculo necesitamos solamente radio. Entonces vamos a definir, por ejemplo, una variable radio que obtenga esos datos de lo que es data, ¿okay? Que es de tipo JSON. Entonces vamos a poner aquí el nombre de la variable que se define en el formato JSON, que le vamos a poner igual radio. ¿Okay? Entonces ya con esto nosotros estamos definiendo lo que necesitamos. Ahora que ya tenemos la información que hemos obtenido de JSON,
que es la variable radio, nosotros calculamos el área del círculo. Entonces definimos la variable área igual a área círculo. Esta es la función que está en la librería Geo. Entonces vamos a mandarle lo que es el radio para que calcule el área. Ok, y bueno, ya por medio de eso ya hemos calculado el área. Ahora lo que vamos a hacer es devolver la petición desde el que nos lo solicitó, igual de forma JSON. Entonces vamos a retornar esto y vamos a usar nuestro objeto JSONify. Entonces JSONify, y vamos a entonces a mandarlo en formato JSON, que es entre lo que son llaves. Vamos a poner lo que es la variable. Entonces aquí la variable sería área, dos puntos, el valor que tiene esa variable, que sería también área. ¿Por qué? Porque lo estamos tomando de esta variable de aquí. Por ejemplo, para que no nos confundamos, podríamos ponerle otro nombre, como por ejemplo res área. Res área sería el resultado del área, y entonces acá pues tendríamos que poner res área. Así ya no nos confundimos entre lo que es la variable JSON y su valor. Entonces ahí ya, esto es y debe coincidir. Y esta es la variable JSON que vamos a enviar por medio de la petición del web service. Entonces nos queda, ya terminamos esta parte, nos queda terminar el try, porque necesitamos poner la excepción, que por ejemplo en Java es try catch, pero aquí en lo que es Python es try except. Entonces vamos a agregar el except. Entonces vamos a decir que es una excepción de tipo general y le vamos a poner un nombre, por ejemplo dos puntos, y agregamos la excepción, que va a ser un retorno de tipo JSON también, porque nosotros debemos informar al que solicita cuál es la excepción. Así que vamos a declarar igual en formato JSON entre las llaves. La variable en este caso sería una variable de error, y entonces el valor que le vamos a enviar en este caso va a ser un mensaje que está en lo que es la excepción sería ok, y ahí tenemos. También le podemos mandar el número de error, por ejemplo un número de error 400, eso sería coma y el valor 400, por ejemplo. Si es que está definido como error 400, tenemos que poner atención a qué tipo de error le enviamos. Entonces aquí estamos enviando en el return un objeto JSON con la variable error y el valor que nos devuelve y el número de error. Entonces, debemos recordar que en lo que es Python podemos retornar más de un objeto o valor, por eso es posible hacer esta parte. Con esto, bueno, teóricamente podríamos ya estar ejecutando nuestro servidor y mandar esta información. Para hacerlo vamos a darle aquí en run para ejecutarlo. Si hay algún error, pues nos lo dirá y trataremos de resolverlo. Bueno, le vamos a dar en ejecutar. Ok, no hubo error en el código, ya está accesible. Aquí nos dice en dónde está corriendo, en 127.0.0.1 en el puerto 5000. Eso quiere decir que después de esta parte, si nosotros le ponemos diagonal círculo, deberíamos poder acceder a lo que es el método. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a checar si efectivamente esto está funcionando. Ok, entonces vamos a checar si efectivamente está funcionando. 127.0.0.1 puerto 5000, y
diagonal círculo. Y bueno, aquí ya nos marca algo, dice método no permitido, es decir, simplemente poner la dirección no nos sirve, nosotros debemos hacer la solicitud del web service. Por lo tanto, para eso vamos a utilizar un software llamado Postman. Y este software Postman nos va a servir para poder poder checarlo. La ubicación del Postman se los dejaré ahí abajo para que lo puedan descargar y lo puedan instalar. Ok, entonces vamos a llamar a Postman. Aquí está Postman. Lo mandamos a llamar. Entonces Postman me va a permitir checar si efectivamente funciona lo que es nuestro web service. Para eso voy a poner la URL, como saben, es 127.0.0.1 en el puerto 5000. Entonces vamos a poner diagonal círculo. Esa es la dirección donde voy a llamar y yo debo mandarle el valor de radio para que me lo pueda calcular. Me voy a ir aquí a esta parte de body y en la parte que dice JSON lo voy a elegir. Entonces body, luego JSON, y aquí en formato JSON le voy a mandar lo que es el parámetro radio. Entonces, entre llaves yo debo introducirlas, debo poner la variable, entre apóstrofes vamos a poner la variable radio, que es la que solicita, cierro apóstrofe, 2 puntos y el valor. Por ejemplo, si pongo un radio de 10, ese es el valor que va a recibir en la petición del web service. Entonces vamos a ver si funciona, le vamos a mandar send. Ok, dice, hubo un error. Ok, dice, ok, cierto, lo puse en sencillos y es en dobles. Ok, ahí está. Entonces ya está definido radio entre comillas dobles y mandamos. Vean cómo me ha mandado el error. Entonces por medio de eso ya sé cuál es el error que me ha mandado, y vamos a mandarle lo que es send. Ok, y bueno, ahora vean que ya ahora sí me manda correctamente la respuesta. El área es 314.16, que es el valor de 10 por 10, 100 por 3.14 sp. Me da el resultado deseado de lo que es el web, el área. Esto solamente es para probar que funciona. Posteriormente lo vamos a consumir desde una aplicación, en este caso Java, puede ser JFrame, o en caso una aplicación Android, para observar esto cómo se hace. Pero ya en lo que es esas aplicaciones crearemos un objeto JSON para hacer la solicitud y recibir la respuesta del web service. Ok, esto es en forma local. El siguiente paso de esto va a ser que lo hagamos en lo que es Android Anywhere, que es un servicio web que está, un servicio de servidor que está disponible en forma gratuita con algunas limitaciones. Bueno, vamos a hacer también el de triángulo para observar cómo funciona el de triángulo. Ok, entonces ya aquí definí lo que es mi método, mi web service, círculo. Ahora voy a crear el web service triángulo. Entonces voy a utilizar este código. Ok, ya lo tengo. Y aquí voy a agregar este web service, pero en lugar de llamarle círculo le voy a llamar triángulo. Ok, ya es definido lo que es triángulo. Ahora voy a el web service, ahora voy a definir el método. Entonces en lugar de círculo va a ser triángulo. Muy bien. Ok, ahora el cálculo. Los datos van a ser por medio de un objeto JSON que van a obtener
dos variables, que es base y altura. Entonces aquí en lugar de radio va a ser base. Aquí le voy a llamar base. Y voy a tener que agregar otro, porque en este caso son dos parámetros. Sería altura. Ok. Altura. Pues ya tenemos lo que es base y altura. Entonces vamos a calcular res área, pero en lugar de área círculo va a ser área triángulo, que es el nombre de nuestro método que está en la librería Geo. Entonces aquí no recibe radio, sino que recibe base y altura. Ok, ahí está. Entonces base y altura ya recibe esa información, lo va a devolver en área. Todo lo demás queda exactamente igual para este caso. Lo voy a guardar todo. Ahí está. Al guardar, automáticamente se reinicia el servidor, por lo cual ya tenemos disponible también lo que es el método triángulo. Si nos vamos aquí a lo que es el navegador, le ponemos triángulo. Ya nos manda método no permitido, por lo cual no se puede acceder así, sino que es mejor probarlo desde Postman. Entonces aquí en esta parte vamos a poner triángulo. Si nosotros mandamos así la solicitud, pues nos debe mandar un error porque no recibe radio, sino que recibe base y altura. Vamos a mandarlo. Error base. Aquí que es lo que dice, que está pidiendo base, pero yo le mandé radio. Entonces ya nos mandó ese error. Entonces vamos a poner lo que son los datos reales, sería base. Por ejemplo, si pongo base 10, pongo coma para una nueva variable que sería, entre comillas, altura, dos puntos, y el valor de la variable, que en este caso sería, vamos a ponerle 50, por ejemplo. Entonces sería 10 por 50, sería 500 entre 2, 250 sería el área. Vamos a ver si lo calcula. Ahí está. Área igual a 250. Entonces con eso vemos que nuestro web service está funcionando y no tenemos ningún problema. Bueno, con esto estamos dando por terminada la primera parte de esta práctica, que es que fue instalar el software requerido para la práctica, definir lo que es la librería, instalar Flask, y después de eso crear los archivos necesarios para la práctica, que es definir la librería Geo para reutilizarla en lo que es la aplicación web, en este caso para definir los web services que pueden ser consumidos desde software de tercero, como lo es Postman. Y bueno, esto hasta aquí. En el siguiente video veremos cómo pasar esto a un servidor, pero ya en línea, para que pueda ser consumido desde otras aplicaciones, pero ya conectados a internet. Gracias por su atención.